Cuando Richard Ramírez volvió a Los Ángeles, el panorama había cambiado rotundamente. Hasta hacía unos días, más precisamente desde su último ataque, todos parecían temerle y nadie tenía idea de quién era. El acosador nocturno se había vuelto una especie de pesadilla colectiva, el sinónimo al Coco, al hombre de la bolsa, pero más brutal y real. Las indicaciones de los medios de comunicación eran claras y no dejaban lugar a la duda. Había que tener cuidado y evitar andar solo por las calles. No era recomendable salir cuando caía la tarde, mucho menos si uno era mujer. Las fuerzas de seguridad no podían garantizar que nadie saliera herido. Predecir a un ser de estas características era imposible. Se trataba de un animal salvaje que tenía la ciudad entera a su merced. Ramírez estaba amparado por este panorama y tanto el caos como la confusión eran sus más fieles aliados. Pero aquel día de 1984, cuando retornó a la ciudad donde mataba, pudo notar que algo había cambiado en el aire. El miedo ya no estaba flotando sobre todos, había otra clase de sensación. Tardó en descubrir de qué se trataba, pero rápido se sintió en alerta. Esa alerta creció cuando se tomó un autobús y vio que muchos de los pasajeros se mostraban particularmente atraídos por sus periódicos. En todos los diarios se repetía una misma foto, una foto de un rostro. Al mismo tiempo que Ramírez se percató de que ese rostro no era otro que el suyo, alguien lo señaló mientras lo comparaba anonadado con la imagen que llevaba en sus manos. En ese instante, Richard Ramírez salió del trance y asumió que solo podía hacer una cosa: escapar por su vida. Se tiró del medio del transporte casi en movimiento y comenzó a correr, mientras sentía cómo los pasos que lo seguían se iban multiplicando. «Es él», decían todos. Ramírez, tomado por la adrenalina, apuró su paso y se paró frente a un vehículo intentando robarlo. Hasta ese momento había sido implacable, pero era como si el manto de impunidad que hasta ese entonces lo había ayudado a mantenerse libre de problemas, de pronto cayera. Forcejeó con una puerta, nada. Corrió hasta el próximo auto, giró, aulló. Del otro lado no le abrieron. ¿Por qué su rostro ya no despertaba miedo? ¿Por qué ya no se rendían ante él? ¿Era acaso porque era de día? Luego del tercer intento frustrado por hacerse con un vehículo, un agitado Ramírez dudó por dónde continuar su escape. En el momento menos pensado, una gran barra lo golpeó de frente y lo hizo caer. Hubo 2 segundos en los que todo le dio vueltas. Al tercer segundo escuchó los gritos de la multitud. Se acercaban eufóricos. Supo que llegarían los puñetazos y las patadas aún antes de que estos llegaran. Se abrazó en el suelo y siguió recibiendo golpe tras golpe, tratando de ocultar la cabeza a sabiendas de que su vida pendía de un hilo. La fuerza de quienes se cernían sobre él iba en aumento, lo mismo que la furia. Iban a lincharlo, era obvio. Iba a morir en manos de una turba iracunda. Pero no nos adelantemos. Richard Ramírez fue un asesino en serie que marcó un antes y un después en la historia del crimen. Su violencia, la versatilidad de sus ataques, su capacidad para escapar de las autoridades, su cercanía con el satanismo y los símbolos, todo esto confluyó para que se terminara convirtiendo en parte de la cultura popular. Por eso su historia es la que sirve de contexto para Maxine, una de las películas de terror más esperadas del año. Este film de Ty West, que entraría dentro de la mitología de X y de Pearl, se desarrolla en los años 80 y se hace eco de la historia de Ramírez. ¿Por qué? Simple, porque la historia de este asesino, como dijimos, es única en su especie. ¿Pero qué hizo? ¿Cómo fue que lo atraparon y lo juzgaron? ¿Cuál es su relación con un mítico hotel maldito? ¿Cuál es su cercanía con el satanismo? ¿Cómo fue que terminó convertido en todo un sex symbol? Bueno, todas estas preguntas van a ser respondidas acá. En este caso, el terrible caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno, o The Night Stalker. Antes de comenzar, quiero que dejen aquí debajo en los comentarios sugerencias sobre posibles futuros videos en este canal. ¿Qué caso quieren que abarquemos en este canal? Vamos a estar leyendo todas sus sugerencias. Y también, ya que está, los invito a dejar su like si quieren seguir viendo videos de este estilo también acá en este canal. Comencemos. Infancia en Vietnam. Julián Ramírez y Mercedes Muñoz conformaban un matrimonio conflictivo. Sus vecinos podían escucharlos discutir hasta altas horas de la madrugada, y por los golpes que se oían estaba claro que el hombre, casi siempre pasado de copas, le levantaba la mano no solo a su mujer, sino también a sus hijos.
Entre esos hijos estaba Ricardo Richard Leiva Muñoz Ramírez, un pequeño nacido el 29 de febrero de 1960, que rápido sufrió las tempestades de ese hogar en el que sobraba la violencia y faltaba la contención. Richard pronto tuvo algo muy en claro. Lo mejor que podía hacer para no terminar inmerso en una pesadilla era pasar la mayor cantidad de horas que pudiera lejos de esas 4 paredes que sus progenitores habían convertido en un campo de batalla. Este promiscuo encuentro con la calle lo llevó a transitar no muy buenas amistades y más temprano que tarde el joven se vio envuelto de lo que suele llamarse mala compañía. Se trataba básicamente de otros jóvenes con hogares igual de disfuncionales, jóvenes que ante cualquier otro tipo de expectativa empezaban a coquetear con actividades por fuera de la ley para conseguir estupefacientes o dinero para alimentarse. A este paisaje poco alentador, Richard le tuvo que sumar otro tipo de problemas. En una plaza había recibido un fuerte golpe con un columpio y el accidente terminó provocándole ataques de epilepsia que recién menguaron con el fin de la pubertad. En este punto vale la pena hacer una pausa. Muchos creen que este golpe podría haber sido el causante de ciertos desórdenes que más tarde mostraría tener Richard Ramírez. También se cuestionó la veracidad de este suceso. ¿De verdad se golpeó en una plaza o este fue un souvenir de su padre, un alcohólico ex policía que gustaba de probar la resistencia de sus hijos a puño limpio? Verdaderamente las dudas siempre rodearon este suceso. Lo cierto es que Richard parecía destinado al peor de los finales. La sensación de que la oscuridad cubría el mundo se hizo más y más fuerte en su cabeza cuando a los 12 años empezó a frecuentar a Miguel, un primo mayor que recién había vuelto de Vietnam. Richard y Miguel se hicieron muy cercanos a pesar de la diferencia de edad. Miguel era un joven parco, recluido e impulsivo que gustaba demostrar a Richard sus trofeos. Se rumoreaba en el barrio que Miguel había vuelto del frente siendo otro, que algo extraño le pasaba. Pudieron comprobar que no se equivocaban cuando fue demasiado tarde. Miguel era una bomba de tiempo que antes de explotar pasaba largas horas exhibiendo fotografías. Eran fotografías en las que se veían mujeres vietnamitas que habían sido torturadas y abusadas. La foto favorita de Miguel era la de una vietnamita sin cabeza. En la imagen, Miguel sostenía su cabeza orgulloso. Le contaba a Richard que antes y después de decapitar a la mujer, había tenido sexo con ella. Estas historias, lejos de aterrorizar a Richard, empezaron a generarle un inexplicable morbo. La intimidad, la muerte, el dolor y el placer parecían de algún modo ir de la mano. Mientras más imágenes veía, más se distorsionaba la realidad para el muchacho. Era imposible para él ver satisfacción en algo que no estuviera ligado a esos terribles impulsos. Y las cosas no harían más que empeorar. Aprendiendo de un asesino. Miguel no solo se jactaba de las mujeres a las que había matado y de las que había abusado. También pasaba jornadas enteras explicándole a Richard cómo usar un cuchillo, cómo pasar desapercibido, cómo tomar por sorpresa al enemigo. Le enseñaba todo lo que había aprendido en el ejército, con lujo de detalles. Richard tomaba nota mental de cada enseñanza y su mente se llenaba de ensoñaciones donde podía llevar a cabo las brutales hazañas. Pero pronto la tierra onírica no fue suficiente. La fantasía había dejado de satisfacerlo y se creó en su interior la necesidad de poder experimentar ciertas cosas desde más cerca. La sensación no hizo más que acrecentarse cuando un día presenció una pelea que Miguel tuvo con su novia. Pudo ver entonces cómo su primo volvía carne esa rabia de la que siempre ostentaba. Sin meditarlo mucho, el hombre había agarrado una escopeta y le había disparado su prometida en el rostro, matándola en el acto. Richard vio el cadáver con el corazón desbocado. Cuando pudo salir de su shock, su primo había huido de la escena del crimen. El charco de sangre hizo que su sed de algo similar creciera. Miguel fue arrestado por la policía y encarcelado, pero al cabo de un tiempo logró salir en libertad. ¿La razón? Alegó que al momento de apretar el gatillo estaba drogado. Luego de eso había desaparecido del mapa. Se fue para no abusar de su suerte y su nefasta influencia dejó de impactar a Richard. Pero, como se imaginarán, ya era demasiado tarde. Siguiendo los pasos de su primo, Richard se dijo a sí mismo que debía irse del Paso. Allí nunca iba a ser feliz. Además, allí todos lo conocían. Quería estar en un lugar donde nadie supiera de él. Después de todo, Miguel había sido claro con sus palabras. Siempre tenía que estar un paso delante de su víctima. Y eso era lo que Richard estaba por hacer. Estaba por salir de casa. ¿Lo supo en ese momento? ¿Fue una decisión consciente? ¿Sabía que estaba a pocos pasos de convertirse en un emblemático asesino en serie? Imposible saberlo.
Lo que sí sabemos es que dejaría una enorme herida en la sociedad, más precisamente en Los Ángeles, a donde se dirigió en 1975, con 15 años. Iba deseoso de encontrar su destino, un destino en el cual todo eso que latía dentro suyo pudiera por fin ver la luz. Richard llega a Los Ángeles. Lo primero que hizo Richard al llegar a Los Ángeles fue buscar un trabajo. Si bien se desempeñó en diversas changas, no pasó mucho hasta que las esquinas sin iluminar, los callejones sin salida y las personas menos indicadas se cruzaran en su camino. Algunos vicios adquiridos desde la infancia y otros tantos conocidos luego de aterrizar en su nuevo hogar hicieron que Richard perdiera los estribos y en determinados momentos hicieron frecuentes sus entradas a prisión. Sin ir más lejos, había estado tras las rejas por robar a transeúntes, por 2 intentos frustrados de robo de autos, por tenencia de drogas e incluso por un intento de abuso, aunque lo soltaron enseguida porque la víctima retiró la denuncia. Es verdad que a veces se manejaba con una violencia inusitada, pero los uniformados estaban acostumbrados a que ciertos adictos lo fueran. Era por lo tanto uno más, una cara repetida al que llamaban escoria. Richard solía ser capturado, recibía algunos cuantos golpes y luego lo soltaban. En ese círculo se había convertido en su devenir. Cuando no estaba en un calabozo maloliente, el joven pasaba por viejas librerías y preguntaba por libros de ocultismo, asesinatos y sectas. También visitaba tiendas de discos usados, donde procuraba conseguir lo último de bandas como AC/DC. Había en esos universos cosas que lo mantenían vivo. Leer sobre asesinos le sacaba sonrisas. Que en sus parlantes se cantara sobre sentimientos reprimidos era una especie de cable a tierra. De algún modo poder volcar sus deseos internos en el arte que consumía lo mantuvo a raya, al menos hasta 1984. Para ese entonces todo en su cabeza había tomado la forma de un cóctel letal. Las fotos que solía mostrarle su primo volvían en sus sueños con insistencia, recordándole que había una tarea pendiente de la que no podía escapar. Según declararía luego, por esta época fue que comenzó a escuchar las voces. ¿Las voces que salían de sus auriculares? ¿Las voces que clamaban por más rock and roll? No, más precisamente era la voz del diablo. Nace el acosador nocturno. El 28 de junio de 1984, una mujer de 69 años, llamada Jenny Winkow, dejó una de sus ventanas abiertas al irse a dormir. No fue una distracción, lo hizo a propósito porque sentía mucho calor. Fue, aunque no llegó a saberlo, el peor error de su vida. Al día siguiente Los Ángeles amaneció con la terrible noticia de su muerte. Los detalles eran escalofriantes. La habían acuchillado tantas veces que casi le habían arrancado la cabeza. Habían abusado de ella. El caso causó una gran conmoción, pero no hubo pistas que pudieran llevar a las autoridades a una resolución del mismo. Al contrario, el desconcierto lo cubrió todo y la policía, para evitar el reproche social, prefirió desviar la atención hacia otras noticias. La táctica le sirvió, hasta que en marzo de 1985 otro asesinato sacudió esas latitudes, y luego otro más y otro. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos y niños, la víctima podía ser cualquiera y la brutalidad no conocía límites. Las armas que el asesino usaba para atacar variaban en cada nuevo incidente. Un machete, una barra de hierro, un bate, un martillo, un revólver, un cuchillo de cocina. Cualquier cosa podía servir a este ser que con una terrible saña dejaba paredes salpicadas y extraños símbolos pintados en las mismas. Símbolos que eran adjudicados al satanismo. En otras ocasiones, la brutalidad era idéntica, pero parecía haber un mayor cuidado en preservar limpia la escena. Era difícil armar un identikit del delincuente que estaba aterrando a todos. Nadie lo había visto, no existían testigos, el modus operandi no era persistente. ¿Por qué a veces abusaba de sus víctimas y otras veces no? Realmente no poder predecir sus movimientos era un problema para las autoridades porque de esta manera no podían evitar llegar siempre tarde. Hay que recordar que en ese momento hubo un gran auge en el estudio de asesinos seriales y cualquiera que se fuera de ciertas normas era considerado una rareza total. Ya de por sí es difícil investigar a un hombre o una mujer que cede al impulso de matar. Si ese hombre o mujer no parece tener ciertas rutinas que ayuden a explicar sus modos y acciones, todo se vuelve la más negra de las oscuridades. Así se sentía la policía de Los Ángeles, y los medios, sedientos de encontrarles nuevos matices a lo que ocurría, no ayudaron a poner un paño de paso de consuelo. Fueron los mismos periodistas los que incluso bautizaron al asesino como el acosador nocturno. Y con eso fue suficiente. Había muertes, había campañas de prevención para que nadie saliera en horas indebidas, había un nombre que ponía la piel de gallina a cualquiera que lo escuchara.
El horror había llegado y no parecía dispuesto a irse. Todo el expediente cayó sobre el investigador de homicidios Frank Salerno y su joven ayudante, el detective Gil Carrillo. Estos hombres recibían día a día las críticas de los medios de comunicación y el odio de toda la población. Avanzando siempre con viento en contra, más de una vez pensaron en rendirse. Cuando el 29 de mayo aparecieron nuevas víctimas, su fe en poder encontrar justicia ante tanta maldad comenzó a flaquear. En esta ocasión el atacante había matado a una mujer de 83 años y a su hermana inválida de poco menos. Una de ellas había sido ultrajada. Estaban completamente desfiguradas y otra vez extraños símbolos lo cubrían todo. Como de costumbre, no pudieron levantar huellas o pistas de relevancia. Carrillo y Salerno llegaron a sospechar que les habían dado el caso solo para usarlos de chivo expiatorio. Este hombre parecía imposible de atrapar y sus carreras se verían en serio peligro si no podían poner al menos algo de resistencia a su raíz homicida. Pero, ¿qué hacer? ¿Seguir aumentando la paranoia de la sociedad diciéndoles que se cuidaran? ¿Cómo podía ser que un solo hombre hiciera tanto daño y a pesar de su impulsividad fuera tan metódico? ¿Y si ahí residía el quid de la cuestión? ¿Y si se trataba de más de un hombre? En aquellos debates se encontraban cuando ocurrió lo inesperado. El acosador nocturno cometió un error. La última víctima. Un matrimonio de Los Ángeles se vio sorprendido esa noche de 1985 por un sujeto alto y desgarbado que se metió en su casa por una de las ventanas. Antes de que alguno de los dos pudiera hacer algo, el invasor mató al hombre y luego junto a su cadáver procedió a abusar de su mujer. Tras el acto, la mujer cerró los ojos con fuerza y esperó el golpe. Seguramente imaginaba que iba a recibir el mismo destino que su pareja, pero eso no sucedió. Richard Ramírez se acomodó la ropa y se escapó del lugar, caminando torpemente. Ya en la calle se subió a una camioneta Toyota y se perdió bajo las farolas parpadeantes. La historia no se pone de acuerdo en quién fue el que vio la matrícula de esa camioneta, si la mujer abusada o un vecino. Haya sido como haya sido, aquella fue la última pista certera que se tenía de este asesino brutal que, como un torbellino, desataba el peor de los escenarios a su alrededor. La policía fue notificada de todo y cuando la información llegó hasta Carrillo y Salerno, ambos hombres supieron que era ahora o nunca. La obsesión con el caso estaba haciendo que ambos perdieran reputación y que sus familias estuvieran preocupadas. Si no cazaban ahora al acosador nocturno, ya nunca lo harían. Por eso pusieron toda su atención en aquella matrícula y movieron cielo y tierra. Así fue como lograron hallar el vehículo apenas unas horas después. Estaba abandonado, pero había huellas digitales en el volante, lo que siempre habían querido. Lo único que necesitaban era que esas huellas coincidieran con las de algún prontuario, y la coincidencia no se hizo esperar. Quien había estado en esa camioneta no era otro que Richard Ramírez. Bastaron 24 horas para que las calles se llenaran de anuncios en los que la cara del sujeto estaba en primer plano bajo el rótulo de buscado, cosa que pudo comprobar el propio Ramírez cuando volvió a la ciudad. Por supuesto, no tardaron en reconocerlo y la gente que por fin había podido poner una cara a ese terrible sujeto que tanto pavor les había causado, corrieron tras él, dispuestos a vengarse. Richard corrió todo lo que pudo, intentó robar vehículos, pero finalmente cayó. Y sobre él cayó la rabia de toda la sociedad. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Entrevistas y juicio. Fue la propia policía esa que había lanzado su búsqueda la que terminó salvándolo de las manos de sus agresores. Golpeado y algo confundido, Richard Ramírez fue trasladado a una comisaría cercana. El interrogatorio fue largo, pero tras el mismo el hombre de 25 años confesó los crímenes por los que se le acusó. Dio detalles de cómo había entrado a cada hogar. Mencionó particularidades del ataque que la policía no había compartido con la prensa. Era obvio que había estado en todas esas sangrientas escenas. Del mismo modo era obvio que no sentía culpa ni remordimiento. Suspiraba mucho y se mostraba orgulloso como si hubiera, junto con el morbo, una pizca de romanticismo. Hablaba de sus crímenes como una suerte de liberación. En entrevistas posteriores ampliaría estos rasgos de su personalidad. Ramírez entendía su accionar como una parte intrínseca de su libre albedrío. ¿Por qué tenía que arrepentirse por haber elegido un camino? ¿Por qué debía avergonzarse si había hecho lo que sus deseos le habían sugerido? Era incapaz de generar empatía.
También solía repetir que vivimos en una sociedad donde la única locura que se avala es la colectiva. Creía de hecho que las personas estaban dementes por aceptar todo lo que aceptaban. Se mostraba consternado con el hecho de que muchos pusieran su ilusión en bienes materiales, en formar una familia, en tener una carrera o en pelearse por un equipo de fútbol o un político. Repetía que no había mayor pérdida de cordura que esa. Pero no se puede ser un loco solitario. A esa conclusión llegaba entre nuevos suspiros. También advertía para quienes quisieran escucharlo que si bien sabía que él tenía una parte oscura, eso no le prohibía tener amigos. Decía que la gente con mentalidad abierta podía charlar tranquilamente con él. No se consideraba un alienado. Su postura era que había que entender nuestras cualidades socialmente catalogadas como reprobables como algo realmente nuestro. Algo que había que abrazar. La libertad es, decía, invertir los roles. Valorar lo que nos critican y deshacernos de eso que causa admiración en los otros. Otro de sus tópicos era el ocultismo. Creía que Satanás otorgaba la posibilidad de replantearlo todo, de no obedecer. Creía que Satanás lo poseía cuando mataba. Satanás aullaba de placer con él. Era su aliado. Richard Ramírez fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 abusos, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El juicio televisado comenzó en 1989 y duró varias semanas. En sus presentaciones en la corte, Richard se mostró como un rockstar. Se jactó de sus actos, se dibujó símbolos satánicos para que los fotógrafos se hicieran un festín y miró sugerentemente a las mujeres de la sala. Parecía disfrutar de cada parte del proceso. Mientras sus defensores alegaban que su traumatizada infancia había desordenado sus valores, él se peleaba con todos, lanzando monólogos cargados de odio y reflexiones oscuras. Antes de escuchar la sentencia, en su última oportunidad de decir algo favorable, fue conciso. Le recomendó a las legiones de la noche que no cometieran su error y no tuvieran piedad. Tras describir sus actos como una crueldad, insensibilidad y brutalidad más allá de cualquier entendimiento humano, el 3 de octubre de 1989 el jurado lo condenó a 19 penas de muerte. Ramírez se encogió de hombros, miró a los periodistas y se despidió con un categórico "nos vemos en Disneylandia". Pero lejos de acabarse las polémicas, con él tras las rejas, otros debates se hicieron presentes. Nuevas controversias. Luego de que se convirtiera en una figura pública, el acosador nocturno fue protagonista de un fenómeno para nada extraño entre criminales de su calibre. Comenzó a recibir cartas de fanáticas mujeres que profesaban su admiración y amor por él. Entre estas misivas se encontraba la de una joven llamada Doreen Lioy. La joven le dijo que tras verlo en las pantallas había percibido que él era inocente, que era frágil y sensible. Ramírez puso especial atención en contestar estas notas. Cuando la mujer llegó a la carta número 75, ambos se hicieron una propuesta. Querían conocerse en persona. Luego de que se conocieran, la atracción entre ambos solo atinó a aumentar y en 1996 se casaron. A la hora de hablar de su marido, Doreen no tenía más que halagos y bellas palabras. Lo describía como amable, chistoso y encantador. Era, según decía, su mejor amigo. Otras mujeres sintieron muchos celos por Doreen e incluso llegaron a amenazarla. El acosador nocturno se había convertido en todo un sex symbol. Luego, poco se supo de él, hasta que una prueba de ADN lo conectó con el asesinato y abuso de una niña de 9 años en San Francisco. Se trataba de un crimen cometido hacía 25 años. Para muchos, esto fue un factor clave para terminar de comprender que jamás iban a saber cuántas víctimas reales había tenido Richard. De cuántas otras nunca había hablado. Cuántos actos suyos habían quedado impunes. Y como si la historia de este asesino no fuera lo suficientemente tétrica, pronto comenzaron a surgir datos que lo vinculaban con un oscuro hotel. Conexión con el Hotel Cecil. Entre 1984 y 1985, justamente en su época de mayor actividad, Ramírez se habría alojado en el legendario y tristemente célebre Hotel Cecil de Los Ángeles. Quizás le suene el nombre porque allí fue donde apareció muerta en un tanque Elisa Lam. Para saber más de este caso, de la historia del Hotel Cecil y de Elisa Lam, los invito a ver cuando finalice este video, el video que se encuentra subido a este canal que abarca todo el documental del Hotel Cecil y todas sus historias truculentas. Ramírez se hospedaba en la planta 14 del hotel, una de las plantas que alojaba a los huéspedes de larga estancia.
Pagaba $14 la noche y se supone que en más de una ocasión habría llegado hasta su puerta ensangrentado. Su habitación habría sido, según se especula, una suerte de sala de operaciones donde analizaba cuál sería su próximo paso. Otros dicen que desde la terraza del Cecil se deshizo en varias ocasiones de prendas incriminatorias. En la terraza de ese hotel terminaría muriendo Elisa Lam en el año 2013. Y justamente en ese mismo año también finalizaría la vida de Richard Ramírez, producto de un linfoma. El asesino tenía 53 años. Hay una teoría dando vueltas en internet que dice que no hay casualidad en estos datos y que el misterio de Elisa Lam puede explicarse del siguiente modo. Quizás Ramírez, ahora muerto, había vuelto a su amado hotel para seguir con su terrible raíz delictivo. Claro que esta historia de tintes sobrenaturales no es tomada en serio por los investigadores, pero sí es tomada en serio por la gente de muchos foros. ¿Acaso Richard Ramírez volvió de la muerte para cobrar venganza? Doreen, su esposa, no apareció para reclamar el cuerpo de Ramírez y, según un portavoz de la prisión de San Quintín, hacía 3 años que no lo visitaba. Durante ese tiempo, la mujer tampoco tuvo contacto con sus familiares y amigos, con quienes había cortado los vínculos a raíz del controversial matrimonio. Hasta la fecha, su paradero se mantiene como un misterio. ¿Habrá sido otra víctima del incansable fantasma de Ramírez? Más allá de estas especulaciones, los investigadores se mantienen alertas. Saben que en cualquier momento pueden abrir un caso ya archivado y terminar encontrando una conexión con este hombre que supo hacer temblar a toda una sociedad.